soy la maestra Kathleen del Centro de Lenguas. Hoy vamos a hablar sobre presentarse. Bienvenidos a nuestra clase de español. Veamos un ejemplo. Nos presentamos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta. Mis apellidos son Gutiérrez Muñoz. Muñoz es el apellido de mi madre y Gutiérrez es el apellido de mi padre. Tengo 26 años. Mi cumpleaños es el 2 de diciembre. Soy venezolana, pero vivo en Santiago de Chile. Soy peluquera. ¿Y tú? ¿Quién eres? Cuando vamos a presentarnos, damos algunos datos personales. Veamos qué datos habla Marta. Primero, ella habla su nombre. Dice, me llamo Marta. Después, sus apellidos. Mis apellidos son Gutiérrez Muñoz. Y explica que Muñoz es el apellido de su madre y Gutiérrez es el apellido de su padre. Después habla su edad. Tengo 26 años. Habla también el día del cumpleaños, por el día y también el mes de su cumpleaños. Dice, mi cumpleaños es el 2 de diciembre. Habla su nacionalidad, o sea, es decir, el país donde ella nació. Soy venezolana. Habla también el lugar de residencia, la ciudad donde ella vive. Ella dice, pero vivo en Santiago de Chile. Y por último, habla de su profesión. Soy peluquera. Vamos a aprender cómo presentarnos en español. Cuando vamos a presentarnos y vamos, por ejemplo, preguntar el nombre de una persona, podemos utilizar dos registros. El registro informal para hablar con personas que conocemos, como para hablar con nuestra familia, para hablar con amigos, en situaciones informales con personas con quien tenemos intimidad. Y podemos también utilizar el registro formal con usted para hablar con personas que yo no tengo intimidad, como por ejemplo con mayores, donde yo tengo que expresar respeto. Cuando hablo mayores, quiero decir mayor en la edad, personas ancianas. O también cuando hablo con autoridades, por ejemplo, con agente de policía. Preguntar el nombre informalmente. Hola, me llamo Carlos. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Marta. Vea que el saludo hola es informal y cuando pregunta el nombre dice ¿cómo te llamas? Repite conmigo. ¿Cómo te llamas? Esto es informal. Para preguntar formalmente, buenos días, me llamo Carlos. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Me llamo Marta. Buenos días. Entonces, para preguntar formalmente se dice, ¿cómo se llama? Repite conmigo, ¿cómo se llama? Y para contestar, para responder, yo digo, me llamo. Me llamo Marta, me llamo Carlos. Para preguntar y decir los apellidos. Los apellidos son lo que recibimos de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Informalmente podemos decir, ¿cuál es tu apellido? Repite conmigo, ¿cuál es tu apellido? Y para contestar se dice, mi apellido es García. De esta manera estoy preguntando solamente por un apellido singular, pero también puedo preguntar por los dos apellidos, utilizando la pregunta, ¿cuáles son tus apellidos?
Repite conmigo, ¿cuáles son tus apellidos? Y para contestar, mis apellidos son Antunes. Para preguntar formalmente por un apellido decimos, ¿cuál es su apellido? Repite conmigo, ¿cuál es su apellido? Y para responder decimos, mi apellido es Gil. Para preguntar por los dos apellidos, formalmente decimos, ¿cuáles son sus apellidos? Repite conmigo, ¿cuáles son sus apellidos? Y para contestar, mis apellidos son Pérez Gil. Para contestar, repite conmigo, mi apellido es. Mi apellido es Gil. Para contestar los dos apellidos, repite conmigo, mis apellidos son Pérez Gil. Para preguntar y decir nuestra edad, informalmente podemos preguntar, ¿cuántos años tienes? Repite conmigo, ¿cuántos años tienes? Y para contestar, tengo 10 años. Yo hablo tengo, hablo el número que corresponde a mi edad y la expresión años. Tengo 10 años. Para preguntar formalmente decimos, ¿cuántos años tiene? Repite conmigo, ¿cuántos años tiene? Y para contestar, tengo 28 años. Vea que la diferencia es el verbo tener. Para tú, yo digo tienes. Para usted, yo digo tiene, sin la S. Para preguntar y decir el día del cumpleaños, podemos preguntar informalmente, ¿cuándo es tu cumpleaños? Repite conmigo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y para responder, mi cumpleaños es el 13 de agosto. Repite, mi cumpleaños es el 13 de agosto. En español no decimos en 13 de agosto. Con los numerales decimos el 13 de agosto. Para preguntar formalmente decimos ¿cuándo es su cumpleaños? Repite conmigo, ¿cuándo es su cumpleaños? Y para contestar, mi cumpleaños es el 17 de octubre. Para preguntar y decir la nacionalidad, el país donde yo nací. Informalmente yo puedo preguntar, ¿de dónde eres? Repite conmigo, ¿de dónde eres? O yo puedo también decir, ¿cuál es tu nacionalidad? Repite, ¿cuál es tu nacionalidad? Para preguntar formalmente, yo puedo decir, ¿de dónde es? Repite, ¿de dónde es? Y para preguntar también formalmente, yo también puedo decir, ¿cuál es su nacionalidad? Repite, ¿cuál es su nacionalidad? Para contestar, yo puedo también hablar de dos maneras. Utilizando el gentilicio que requiere masculino y femenino, como por ejemplo, yo soy brasileña. Repite, yo soy brasileña. Y el masculino, yo soy brasileño. Repite, yo soy brasileño. O yo puedo utilizar la expresión yo soy de. Cuando yo utilizo la preposición de, yo hablo el nombre del país donde yo nací. Como por ejemplo, yo soy de Brasil. Repite, yo soy de Brasil. Para preguntar el lugar de residencia, la ciudad donde una persona vive, o para decir la ciudad donde yo vivo, yo utilizo la pregunta informal, ¿dónde vives? Y la formal, ¿dónde vive?
Repite conmigo. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive? Vea que la diferencia es la conjugación del verbo vivir. Para tú, vives. Para usted, vive. Y para contestar, yo puedo decir vivo en y decir la ciudad donde yo vivo. Por ejemplo, vivo en Buenos Aires. Si fuese con nosotros, por ejemplo, si me pregunta, yo puedo decir vivo en Río Branco. Repite conmigo. Vivo en Río Branco. Para preguntar y decir la profesión, informalmente yo puedo decir ¿a qué te dedicas? O ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y formalmente ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y para contestar yo puedo decir soy estudiante o yo puedo decir trabajo como cocinera. Veamos otros ejemplos. El primero, me llamo Marcia, mis apellidos son Méndez González. Soy uruguaya y vivo en Montevideo. Tengo 39 años y mi cumpleaños es el 2 de mayo. Trabajo como abogada. Me llamo Lucas, mi apellido es Álvarez. Soy de Chile y vivo en Santiago. Tengo 15 años y mi cumpleaños es el 7 de febrero. Soy estudiante. Me llamo Rosa, mi apellido es Torres. Soy mexicana, pero vivo en Lima. Tengo 28 años y mi cumpleaños es el 11 de septiembre. Soy médica. Ahora vamos a practicar. Complete el diálogo con una palabra por espacio utilizando el registro formal. Tenemos el diálogo entre Juan y Elena. Juan dice, buenos días, llama. ¿Cómo sería la pregunta? Sería, ¿cómo se llama? Y Elena contesta. ¿Cómo Elena contesta esta pregunta? Ella dice, me llamo Elena. Juan pregunta, ¿es panameña? Y Elena dice, sí. ¿Y usted? ¿Cómo yo hago la pregunta de la nacionalidad? Elena dice, ¿de dónde es? Y Juan contesta, brasileño. Para decir su nacionalidad, soy brasileño. Elena pregunta, ¿dónde? Y él contesta, Río de Janeiro. Entonces, para preguntar, Elena dice, ¿dónde vive? Y Juan dice, vivo en Río de Janeiro. Elena pregunta sobre la profesión. ¿Cómo se pregunta la profesión en español? ¿Y a qué se dedica? Y Juan contesta, soy profesor de español. Con el registro informal, Andrés dice, hola, y Verónica contesta, Verónica. Entonces él pregunta, ¿cómo te llamas? Y Verónica dice, me llamo Verónica. Andrés pregunta sobre su apellido. Entonces, ¿cómo él puede preguntar? En español dice, ¿y cuál es tu apellido? Verónica contesta, mi apellido es Robles. Andrés pregunta sobre su nacionalidad. Él dice, ¿de dónde eres? Y Verónica dice, soy dominicana. Andrés pregunta sobre el lugar de residencia. Le dice, ¿dónde vives? Y Verónica contesta, vivo en Santo Domingo. Andrés, bueno, hasta la vista, y Verónica, hasta luego. Llegamos al final de nuestra clase de español. Para más informaciones y compartir con nosotros las actividades y ver también otras actividades para practicar, puedes acceder a las redes sociales y a la plataforma Edu. ¡Hasta luego!